Oficialmente ha dado inicio la temporada 2025 de la NFL con su primera etapa, que es la agencia libre. Y el día de hoy vamos a estar hablando de quienes han hecho buenos movimientos, los movimientos más impactantes, quién no ha hecho tan buenos movimientos. Así que hablaremos de esto y un poco más el día de hoy. Así que esto es Nación Fútbol, yo soy Gonzalo García, comenzamos. El pasado 12 de febrero fue cuando oficialmente se inició la agencia libre. Pero como sabemos hay este periodo que incluye el lunes y el martes en que los equipos ya pueden contactar a los jugadores que ya no adquirieron un contrato o una extensión con el equipo que estaban anteriormente, sin que haya una sanción, porque la liga se toma muy en serio esto de que los equipos no contacten y pueden castigar incluso con picks del draft. Pero había equipos que ya habían hablado con sus jugadores de la posibilidad de que hubiera algún trade, y con esto empezó, para que empezaran ellos a sondear, porque el equipo les había dado permiso que checaran. Y aquí hay dos nombres con los que quiero empezar hablando, que fueron los que iniciaron este periodo. Para mí el primero, y que se esperaba que podía ser un movimiento muy grande, pero no se dio. Que aquí en este caso en específico el equipo realmente no le dio como tal permiso, pero él fue un jugador que solicitó salir y por su perfil podía ser como que un trade muy grande, con una compensación de las que sí llaman la atención, de varios picks de primera ronda. Y es que estamos hablando de Myles Garrett. Myles Garrett publicó incluso una carta que estaba interesado en salir de los Browns porque él quería poder ganar supertazones. Quería poder no simplemente ser un jugador de una muy buena calidad que saliera de Cleveland al Salón de la Fama, sino que él sí quería tener este impacto siendo campeón del Super Bowl y que no sentía que con el rumbo de Cleveland lo pudiera lograr. Al final de cuentas, situaciones extrañas ahí pasaron. El dueño no quería atender las llamadas de Myles Garrett, pero como dicen, con dinero baila el perro. Y la verdad es que consiguieron extender a Myles Garrett al contrato de un jugador que no es quarterback más grande y se queda con los Browns. El otro jugador que se escuchaba que podía hacer un trade, y a él sí le dieron permiso para hablar con otros equipos, y lo dejé posterior a Myles Garrett porque con él vamos a iniciar nuestro tema, que va a ser el carrusel de quarterback. Sabemos que la posición de quarterback es la posición más importante en este deporte, y por eso la importancia de hablar como que los movimientos importantes que ha habido en esta posición. Stafford parecía que le dieron permiso que hablara, pero más bien los Rams lo hicieron como para ver el valor del contrato que le podían dar y como sondear si podían recibir algo importante a cambio. La verdad es que no tenía ningún sentido que pudiera venir este trade por parte de los Rams con Matthew Stafford a otro equipo, porque si nos ponemos a analizar en la parte final de la temporada anterior, el equipo que estuvo más cerca de poderle ganar a las Águilas de Filadelfia, que a la postre quedaron campeonas del Super Bowl, fueron los Rams. Fueron el equipo que más les compitió y más cerca estuvo de derrotarlos en postemporada. Matthew Stafford fue una parte importante de esto. El equipo que tienen, los novatos que tienen, lo que venían en la cuestión defensiva, y otros jóvenes que tienen también la cuestión defensiva, es un equipo muy armado y que está listo para ganar en este momento. De hecho, ya lo mencionaremos, no lo tengo marcado como uno de los ganadores, pero posteriormente adquirieron a Davante Adams, que va a ser la gran dupla con Puka Nacua, y por eso con Stafford es una historia en la que podemos pensar que puede dar para otro título de Stafford en Los Ángeles. Pero ya ahorita tocaremos mejor el tema del carrusel de quarterbacks. El siguiente en la lista en cuanto como progresión que fueron pasando por fechas fue Geno Smith. Geno Smith, que venía de no tener la mejor temporada con los Seahawks, pero que había sido un quarterback relativamente estable con ellos, pero parece que los Seahawks van a tener una renovación y nueva, o sea, van a rearmar las cosas para reestructurar desde cero para pensar en un futuro más sólido. ¿Qué pasa con Geno Smith? Llega a los Raiders. Los Raiders hacen un trade
No sabemos si los Raiders también van a intentar tener a un quarterback por medio del draft. Se ha sonado mucho que Shedeur Sanders puede llegar ahí, pero adquirieron este quarterback que inmediatamente va a ser por lo menos el puente para ese quarterback novato y con el que van a poder competir, porque podemos analizar muchos de los partidos y mucho de lo que hizo Geno Smith. Es un quarterback muy bueno, con buenos con buena puntería y que puede ser interesante si comparamos los quarterbacks recientemente que ha tenido los Raiders. Creo que es de lo mejorcito. A lo mejor en la época de Derek Carr, que fue bueno con este equipo, pero tenía muchas armas. Entonces creo que en este momento Geno Smith va a ser un buen puente para estos Raiders. El siguiente en caer fue Sam Darnold. Como ya mencionamos, los Seahawks se quedaron sin quarterback y le ofrecieron a Sam Darnold un contrato por 3 temporadas con un valor de $110 millones. La verdad es que Sam Darnold, lo que hizo la temporada anterior con los Vikings, que lo estuvo compitiendo hasta la última jornada por el lugar número 1 de la conferencia, sí, la verdad es que tenía mucho sentido para Darnold por la cuestión de cómo se dieron las cosas en Minnesota, que llegara a los Seahawks. ¿Por qué? Porque quien es el coordinador ofensivo de los Seahawks es Clint Kubiak. Clint Kubiak lo conoce bien porque lo tuvo en San Francisco. San Francisco tiene un sistema con Kyle Shanahan que era muy parecido a lo que es de la misma. O sea, si nos vamos tiempo atrás, sabemos que Kevin O'Connell más bien salió de la rama de Sean McVay, pero Sean McVay venía del árbol cuando eran todos ellos juntos en Washington. Entonces tienen esta misma escuela, misma ideología. Funcionó Darnold en este sistema, entonces tenía al parecer Sam Darnold otras opciones, pero la que más le llamó y la que, a pesar de que va a ser un tema de reconstrucción en este momento en Seattle, creo que es una muy buena oferta y con el dinero que le están ofreciendo era imposible dejarlo pasar. El siguiente en caer fue Justin Fields. Justin Fields, que jugó la primera parte de la temporada con los Steelers, se esperaba que tuviera de regreso, por lo que se escuchaba de que Mike Tomlin le gustaba como para que fuera la opción. Ellos le pusieron una oferta, pero al parecer él quería que se le garantizara que iba a ser el titular y que no que fuera a pasar cosa como la temporada pasada, que a pesar de que venía de haber ganado 4 de 6 partidos, llegó Russell Wilson y lo mandaron a la banca. Básicamente, al no sentir esa seguridad, optó por firmar con los Jets un contrato de 2 años por 40 millones, de los cuales 30 son garantizados. Y el último pieza que hasta el momento que estoy grabando este video ha caído, Daniel Jones, que lo han firmado los Colts. Los Colts dijeron hace un par de semanas, cuando estaba lo del Combine, que querían traer a alguien que le hiciera competencia a Richardson. ¿Por qué? Porque no están convencidos al 100 y querían que tuviera que competir a alguien que le pudiera hacer ruido y ver qué sucede. Daniel Jones sabemos que no salió de la mejor manera de los Gigantes, pero esta cuestión de que es un quarterback con mucha experiencia le va a hacer a un quarterback que no ha pasado tantos partidos, mucho por las lesiones, para ver quién es el que se termina llevando el puesto de titular en los Colts, en Indianapolis. Va a ser muy interesante ver qué pasa en el training camp con ellos, que va a ser un duelo que veo muy parejo para ver quién termina siendo el titular en la semana 1 para los Colts. Y con eso llegamos a los movimientos que están confirmados, pero la gran incógnita que hay en este momento realmente son dos quarterbacks. Uno es Russell Wilson, el otro es Aaron Rodgers. Parece que Aaron Rodgers ha estado en comunicación con los Steelers y es a donde estaría llegando. La verdad es que los Steelers ya pusieron su oferta en la mesa, pero básicamente Rodgers está analizando si se va a los Gigantes, que parece que también tiene una propuesta con ellos, con los Steelers, o se termina por retirar. Va a ser cuestión de esperar. Sabemos cómo Rodgers muchas veces ha manejado esto. Se le aplicó mucho tiempo a Green Bay, en la que lo estuvo esperando y no se decidía
que iba a ser. Creo que está haciendo una vez más Rodgers eso. Por lo que veo hay una opinión muy dividida si Rodgers debería de ser el elegido en Pittsburgh o no. Pero los Steelers realmente tienen un equipo, principalmente por la defensa, que podría buscar hacer cosas importantes ahorita, pero no tiene el quarterback y eso es complicado. ¿Y quién es el quarterback en Pittsburgh? Russell Wilson. Hoy se anunció que va a hacer una visita el día de mañana con los Browns. Eso sí fue una sorpresa para muchos. Y un dato aquí curioso y chistoso es que, por ejemplo, Kenny Pickett fue cambiado de las Águilas de Filadelfia a los Browns. Entonces, ahorita por la lesión de Watson, el quarterback titular proyectado era Kenny Pickett y parece que así iba a ser la opción. Pero con esta visita de Russell Wilson, el año pasado precisamente los Steelers lo firmaron cuando Kenny estaba y Kenny pidió su trade porque él no quería tener que competir con Russell Wilson y no le parecía. Y por eso fue que lo mandaron a Filadelfia. Entonces es muy curioso porque si yo tuviera un peso por cada vez que Russell Wilson le quita la titularidad a Kenny Pickett, es muy probable que tuviera ya 2 pesos, por más raro que es poquito, pero es muy raro que esto pase. Pues va a faltar ver qué pasa y si acepta, si Rodgers acepta, si no, supuestamente la posibilidad no está cerrada para que Wilson regrese, pero si ya se va a ver con los Browns, es porque probablemente la puerta está cerrada para el regreso de Wilson con los Steelers. Por ahí suena la posibilidad también de que los Steelers buscaran a Mason Rudolph de regreso, pero esto es lo que queda todavía para ver qué pasa con el carrusel de quarterbacks. Y con esto quiero pasar, ahorita que estamos hablando de los Steelers, al movimiento más grande que ha habido en la agencia libre o en este periodo, que es la llegada de DK Metcalf de los Seattle Seahawks a los Steelers. Llega por medio de trade, un pick de segunda ronda lo reciben los Seahawks y los Steelers aparte le dan una extensión de contrato por 133 millones en una duración de 5 años. Por eso mencionaba que habían desmantelado totalmente a los Seahawks. Y por otro lado, los Steelers están armando un equipo como para competir ahora. Sí perdieron a Najee Harris termina yéndose a los Chargers, pero las otras piezas, principalmente la defensa, está en un momento en que Watt ya no, o sea, Watt, Minka y Hayward están en un límite de su juego, es muy bueno, pero puede venir una decadencia porque ya no están tan jóvenes. Entonces, por eso es la importancia que el equipo está dando. Habían buscado desde la temporada pasada, estuvieron muy activos en la búsqueda de este segundo receptor. Ahora sí parece que van a tener una ofensiva. ¿Por qué? Porque la llegada de DK Metcalf le va a abrir las posibilidades para que George Pickens tenga no tenga que estar enfrentando las coberturas con tantos jugadores que le asignaban a él. Y esto también le va a ayudar al ataque terrestre porque muchas veces sabían que siempre era la corrida porque nada más tenías que cuidar realmente a Pickens y entonces era más fácil para los equipos detener la corrida de los Steelers. Ahora con Metcalf esto ya no va a ser tan sencillo y ahí aparte todavía hay opciones de que ellos agreguen más gente. Por eso a mí se me hace el movimiento más grande que se ha dado hasta el momento. Pasando ahora sí a los principales ganadores que yo veo en lo que va de la agencia libre, por lo que han adquirido, por lo que no han perdido. Para mí los Bills estuvieron a nada una vez más de ganarle a Kansas City y en este caso haberse metido al Supertazón. Se quedaron cortos, pero han tenido una muy buena temporada baja hasta el momento. Primero aseguraron el futuro con Josh Allen. Le dieron el contrato más grande de la historia, en el que él va a estar una extensión de 6 años más lo que le quedaba en su contrato actual, y entonces él sabemos que es la piedra angular de este equipo. Aparte también firmaron de regreso a jugadores como Greg Rousseau, que va a ser vital en su ofensiva, también al linebacker Terrell Bernard, y del lado ofensivo le trajeron a quien se vio de como su principal arma muchas veces en el ataque aéreo cuando no estuvo más bien por la salida de Stephon Diggs en Shakir. La verdad es que haber mantenido estas piezas creo que son clave. La ofensiva se vio
muy bien la temporada pasada y creo que se va a mantener porque realmente no pierden a ninguna pieza del lado ofensivo. Del lado defensivo es donde había más dudas, pero ¿por qué son grandes ganadores? Porque firman a estos jugadores que eran importantísimos para ellos, pero aparte tienen a 2 jugadores que van a llegar. ¿Cuál fue la principal debilidad de la defensa de los Bills? El pass rush. No lograban poner presión realmente como debían al quarterback. ¿Y quién llega? Llega Bosa, el que estaba en los Chargers, no Nick, sino Joe. Y Larry Ogunjobi, este tackle defensivo que estaba con los Steelers. Jugador muy sólido que va a ayudar a poner presión por la parte central. Von Miller ya no está en el equipo, lo cortaron, pero se habla de la posibilidad de que regrese. Fue una cuestión más de liberar cap space y ver qué y renegociar ese segundo, un segundo contrato. Pero con la llegada de Bosa podría ser en una cuestión de rotación. Sabemos que Von Miller ya no es este jugador tan joven. Si él estaba contento en el equipo y le ve potencial, porque muy probablemente pues él va a querer un segundo anillo que solidifique, un tercer anillo porque él ganó también con los Rams, que solidifique pues su carrera. Esta cuestión es por la que creo que los Bills, con estos movimientos que hicieron y con lo bien que ya estaban, son uno de los grandes ganadores en esta temporada baja. El siguiente son los Bears. Los Bears la temporada pasada se esperaban grandísimas cosas de su ofensiva. ¿Por qué? Porque llegaba Caleb Williams, un prospecto del colegial que para muchos podría ser para algo como lo que se vio con CJ Stroud, algo como lo que se vio en su momento con Andrew Luck. Y dejó mucho que desear. Sí tenía armas, pero tenía un gran problema. La línea ofensiva no protegía nada, tenía toda la presión, rompía con las lecturas que él podía hacer de sus progresiones porque no funcionaba. Y ahí, hasta ahí llegó realmente por muchos momentos la temporada de los Bears. A pesar de que tenían una defensiva que es la que tiene muchos años siendo la parte más fuerte de este equipo. ¿Por qué son ganadores ellos? Hacen 2 trades. Traen a Joe Thuney de Kansas City y Drew Delman. A estos viene Drew Delman, perdón. Traen a Johan Jackson también en trade de los Rams. Drew Delman fue firmado en la agencia libre. Y con estos tres jugadores solidifican totalmente su línea ofensiva. Y si ese era el más grande problema en una defensiva que con uno de los mejores corners que hay en la liga, con la solidifiquez que se ha visto por muchos años por parte de los Bears en el lado defensivo, son grandes ganadores porque esta puede ser la clave para que ahora sí Caleb Williams se ponga a trabajar, demuestre lo que se vio de él en el colegial y que entonces a los grandes receptores de calidad como Ron Odunze, como Moore, los explote y se vea un equipo que puede competir en el norte de la Nacional, que es una división durísima. Pero yo creo que puede ser un equipo que sorprenda por momentos la próxima temporada en los Bears. Si esta línea ofensiva, que en papel va a ser mucho mejor, se mantiene en ese estatus y que no dé sorpresas negativas. Y para mí el otro gran ganador son los Commanders. Los Commanders, otro equipo que estuvo ahí a nada, llegó hasta la parte, no estuvo tan cerrado pues como lo de los Bills, pero fue un equipo que compitió, fue un equipo que estuvo, o sea, el favorito para muchos la temporada pasada de llegar al Super Bowl por medio de la Nacional eran los Leones de Detroit y les hizo ver su suerte totalmente, principalmente porque Jayden Daniels fue un novato que entregó resultados buenísimos, pero aquí va a ser importante aprovechar el tiempo que tienen con su contrato de novato. Washington era el segundo equipo con mayor espacio en el salary cap para gastar en esta agencia libre y hicieron movimientos buenísimos. Mantuvieron a piezas importantes como Bobby Wagner y Zach Ertz, que fueron buenos y importantes de los dos lados del balón para tanto la ofensiva como la defensiva, y entonces mantienen a estos jugadores importantes del roster anterior, pero aparte hicieron un trade por Deebo Samuels. Eso le va a brindar un compañero y una explosividad, porque sabemos que Deebo Samuel no solo como receptor, sino también en jugadas que usen por vía terrestre puede ser muy, muy buena opción. Le va a dar muchas armas con que jugar a Kingsbury
Y aparte le da un compañero a McLaurin que puede ser súper interesante en una ofensiva que sabemos que fue muy buena, con la cuestión que también podía correr por momentos Jayden Daniels. Y para solidificar todavía más esta defensa, se trajeron a Laremy Tunsil. Hicieron un trade con los Texans, se trajeron a Laremy Tunsil y viene a ser este jugador que, o sea, a lo mejor la temporada pasada no tuvo el mejor año con los Texans, pero es un jugador muy sólido y si mantiene nivel cercano a lo que ha tenido en toda su carrera, con estos Commanders que de por sí andaban bien y le dan más tiempo a Jayden Daniels, agárrense que le puede ganar a cualquier equipo en la nacional. Y aparte del lado defensivo, se trajeron a Javon Kinlaw. Entonces, solidifican. Creo que realmente no tenían muchas posiciones en las que dijeras tenemos una debilidad, pero vienen a redondear un roster y hacerlo más poderoso. Si querían competir con Filadelfia, era importante que hicieran movimientos de este tipo y ahí están dando ese primer paso de manera correcta y hay que ver qué hacen en el draft para terminar de redondear esto, pero también va a ser un equipo que va a hacer ruido la siguiente temporada. Ahora sí, los equipos que no van a hacer mucho ruido a mi punto de vista, porque empezaron con el pie izquierdo de cara a la siguiente temporada de juego. Primero los Texans, ya hablábamos que perdieron a Tunsil, pero aparte perdieron a Kenyon Green. Kenyon Green, otro liniero ofensivo, y si nos ponemos a analizar, el mayor problema que tuvieron los Texans en la temporada anterior fue capturaron 52 veces a CJ Stroud. La cantidad de presión que le pusieron las defensivas contrarias es algo que se tiene que corregir si quieren. Volvieron a llegar al divisional, pero si quieren trascender más allá, es algo que tenían que hacer. Y perder a estos dos claves en la línea ofensiva en un draft que aparte viene sin grandes nombres para línea ofensiva y que aparte no han firmado a nadie tan fuerte de ese calibre para sustituirlos en la agencia libre, para mí eso es súper perdedor, porque lo que era tu debilidad lo estás haciendo aún más grande. Y pues el otro perdedor por la cantidad de jugadores que ha perdido son los Niners. Mencionábamos ya que Deebo Samuels se va a los Commanders, pero no solo perdieron a Deebo Samuels, también tenemos que perdieron a Dre Greenlaw. Él termina en Denver. Shadarius Ward firma con los Colts. También a Kyle Juszczyk, él no ha firmado con nadie, pero lo tuvieron que cortar de igual manera que Leonard Floyd. Entonces empieza a haber muchos huecos. ¿Por qué? Porque los contratos que ya dieron, porque a pesar de que están haciendo un trade, mandando a Deebo a Washington, hay parte de dinero muerto que queda remanente por el contrato que ellos le dieron en su momento. Aparte le dieron otro contrato muy grande la temporada anterior también a Brandon Ayuk. Entonces todos estos, el hecho de que ya se están preparando porque le tienen que hacer o ya le presentaron más bien una oferta a Brock Purdy, pero no se ha sabido exactamente de cuánto es, pero no ha firmado. Pero es probablemente que pueda venir una extensión. Pero el punto es que ellos están preparando la cuestión del dinero. Entonces perdieron todos estos nombres. Y entonces pues de por sí la temporada pasada fue complicada. Mucho pasó a lo mejor por la lesión de McCaffrey. Pero para mí pinta un año todavía de transición. Sabemos que este equipo draftea muy bien y puede que por ahí vean que puede ser la solución. Draftear bien, va a ser barato, le va a dar oportunidad que se reinicie un ciclo, pero creo que va a tardar por lo menos una otra temporada y más en una división donde esos Rams se ven complicadísimos. Para mí va a ser uno de los favoritos para llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Nacional. Y ya mencionábamos a los Seahawks que realmente los desmantelaron con la salida de Geno Smith, con la salida de DK Metcalf y aparte cortaron a Lockett. Viene una era nuevamente. El único receptor de los que tuvieron un peso importante la temporada anterior que se queda es en Jason Smith-Njigba y pues ahí va a venir esa reconstrucción por parte de los Seahawks.
hasta el momento creo que estos son los equipos que han ganado, los que han perdido. Por ahí, claro, ha habido otros movimientos por parte de otros equipos y que se están fortaleciendo. Por ahí siento que Denver de por sí tiene una defensiva buena y por ahí están agregando piezas interesantes. Pero para mí estos son los más relevantes, tanto de ganadores como perdedores, antes del draft, y solo considerando los movimientos de estos primeros días de la agencia libre. Todavía hay muchos nombres importantes que pueden agregarse a estas listas y que generar que otros equipos se metan, o simplemente que los que ya mencionamos todavía se fortalezcan más. Pero ya estaremos analizando esto más de cara al siguiente draft. Y en unos días tendremos nuestro análisis completo de la agencia libre, donde hablaremos de todo esto a más detalle. Entonces, sin más, esto fue Nación Fútbol. Un gusto, síganos, ya saben, dejen sus comentarios y hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales. Dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.